damas y caballeros, miembros del panel principal, miembros del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica, jerarcas, representantes de instituciones públicas y privadas, sociedad civil, invitados especiales que nos acompañan esta mañana. En nombre de la Defensoría de los Habitantes, la Asociación Costa Rica Íntegra y el Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica, les damos la más cordial bienvenida al foro Transparencia como Estrategia contra la Corrupción, Transparencia en la Era Digital, edición 2015, considerado de gran interés para nuestro país. Antes de iniciar, y como es costumbre, pedirles por favor que pongamos los teléfonos en el modo que menos nos interrumpa y señalarle las rutas de evacuación por cualquier emergencia. A mi derecha tenemos una puerta y atrás de ustedes en el auditorio también todas dan a los parqueos del colegio. Antes de continuar, deseamos agradecer al Instituto Costarricense de Electricidad por el apoyo que nos ha presentado durante el desarrollo de del desarrollo y organización de este foro, ya que vamos a poder disfrutar de la videoconferencia desde Colombia gracias al equipo instalado por ellos. Le damos así la más cordial bienvenida a los señores y miembros del panel principal, doña Montserrat Solano, defensora de los habitantes, doña Florita Sofeifa, en representación de la ministra Olga Marta Sánchez, la ministra de Planificación, que lamentablemente no nos pudo acompañar hoy, al señor Kyle Hall, experto internacional en materia de transparencia y datos abiertos, y al presidente del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas, don Gerardo Gutiérrez. Damos inicio así con esta actividad, escuchando las palabras de bienvenida a cargo de don Gerardo Gutiérrez. Don Gerardo. Muy buenos días, señoras y señores, estimados miembros del panel principal, doña Montserrat Solano, doña Florita Sofeifa y el amigo internacional que no tengo su nombre, miembros del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica y representantes de las diferentes instituciones y de la sociedad civil que nos acompañan. Es un verdadero honor darle la bienvenida a esta su casa, cuyos ladrillos están forjados con el valioso aporte de economistas, administradores, estadísticos, profesionales en materia de seguros, en materia de aduanas, actuarios, etc. Nuestra organización, conformada por más de 35,000 colegiados y colegiadas, desde su fundación ha tomado muy en serio su objetivo de apoyar y colaborar con las diferentes instituciones, tanto públicas como privadas, en todo aquello que coadyuve al desarrollo económico y social de Costa Rica. Es por ello que hemos, con mucho agrado, una vez más, la alianza que la Defensoría de los Habitantes de la República y la Asociación Costa Rica Integra nos ha propuesto para llevar a cabo esta mañana la discusión de un tema que cada día cobra más relevancia en nuestro quehacer diario y compromiso con la sociedad. Y la razón por la cual nos da mucho gusto servir de anfitriones a los expertos, tanto nacionales como internacionales, y al público en general, que han decidido invertir su tiempo en este foro, hoy con el tema específico de la transparencia en la era digital. Hace ya algunos años nuestra institución acordó decididamente formar parte de la red de transparencia institucional de la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica. Y con ello estamos claros de nuestra obligación de apoyar los compromisos que en materia el país ha asumido ante foros internacionales y en la agenda pública interna. Decía la filósofa Ayn Rand, cuando adviertas que para producir necesitas obtener autorización de quienes no producen nada, cuando percibas que muchos hacen ricos por el soborno y por influencias más que por su trabajo, cuando descubras que la corrupción es compensada y la honradez se convierte en un autosacrificio, entonces podrás afirmar, sin temor a equivocarte, que tu sociedad está
corrompida y condenada. Como podemos enfrentar esto, Desde el Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica, observamos la transparencia como el antídoto contra el flagelo de la corrupción. En la coyuntura actual, y Costa Rica no es la excepción, es necesario un equilibrio entre el nivel de las demandas de la sociedad más exigente y la capacidad de respuesta. Además, es preciso tener presente que entre el gobierno perfecto y el desorden total existen múltiples situaciones intermedias, entre las cuales habrá que escoger aquellas que agreguen valor social. Un punto fundamental para el éxito de un gobierno democrático está relacionado con el compromiso estatal, que tome en serio la fiscalización ciudadana y considere los principios de acceso a la información pública y a la rendición de cuentas. Todo lo anterior adquiere especial importancia si observamos también datos básicos de la situación actual de nuestra economía. Si bien es cierto, hay estabilidad en el tipo de cambio y otra información favorable, también tenemos que las exportaciones de bienes caen de manera importante. Por otra parte, las importaciones decrecen fuertemente. El crédito al sector privado en colones está creciendo menos. Los ingresos fiscales no crecen, pero los gastos sí crecen. El déficit fiscal sigue creciendo alrededor de un 6% del Producto Interno Bruto. El desempleo y el subempleo siguen altos. Baja la confianza de los consumidores y empresarios. Como presidente de la Junta Directiva del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica, deseo ratificar nuestro compromiso por continuar apoyando estas importantes iniciativas. Bienvenidos y que tengamos un excelente día. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Gerardo. A continuación vamos a escuchar a doña Florita Sofeifa en representación de la ministra de Planificación, Olga Marta Sánchez. Adelante, doña Florita. Buenos días, señora Montserrat Solano, defensora de los habitantes, señor Gerardo Gutiérrez, presidente del Colegio de Ciencias Económicas, señor Kyle Hall, señoras y señores invitados especiales, muy buenos días a todas y todos. En primer lugar, le doy gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos como costarricenses de estar en esta actividad. Un gobierno abierto es un gobierno que brinde uno de los derechos fundamentales que tenemos como costarricenses y es el derecho a la información. Ese derecho es un derecho, pero no es suficiente. También es muy importante una política pública que permita ejercer ese derecho. En este marco, el Plan Nacional de Desarrollo, el actual Plan Nacional de Desarrollo, en uno de sus pilares, de sus 3 pilares fundamentales, es el pilar de un gobierno abierto, transparente, eficiente, en lucha frontal contra la corrupción. En este marco, el Gobierno de la República ha iniciado y ha continuado una serie de pasos, porque es importante ese derecho a la información, es importante tener
esa política pública y es importante ir dando pasos y tener medidas para lograr la transparencia y la rendición de cuentas. En ese marco, hoy Costa Rica es parte del gobierno abierto y se ha venido avanzando con el objetivo de mejorar los servicios públicos, de mejorar la eficiencia y la administración de los recursos públicos, de aumentar la transparencia y la rendición de cuentas, de aumentar y fomentar la participación ciudadana en el uso de la información y en el uso de las tecnologías, porque se trata de poder dar la oportunidad de que el gobierno y de que el Estado permita el acceso a esta información, pero también de tener las formas de que esos servicios sean amigables con la ciudadanía. Y en este marco, en el actual Plan Nacional de Desarrollo y el actual Gobierno de la República, ha iniciado, ha continuado y está dando pasos en este marco de un gobierno abierto, de un gobierno transparente. Para el Ministerio de Planificación Nacional, ha venido también dando una serie de medidas con respecto a un gobierno abierto. El Plan Nacional de Desarrollo en los próximos días va a estar en la página del Ministerio, en un sistema en que toda la ciudadanía pueda tener acceso a un seguimiento y a una evaluación de ese Plan Nacional de Desarrollo. Y como lo dije al inicio, son pasos, son medidas, pero que es muy importante el que la ciudadanía pueda tener acceso en el uso de, en este caso, de un instrumento tan importante como el Plan Nacional de Desarrollo. Tener acceso a ese plan, tener acceso al seguimiento y a la evaluación de cada uno de los programas y proyectos que tenemos en ese Plan Nacional de Desarrollo y de poder analizar esa información, utilizarla, verificarla, fiscalizarla y hacer uso, es un ejemplo de una medida que podemos tomar como Ministerio de Planificación Nacional, dando pasos en un gobierno abierto. Para el Ministerio de Planificación Nacional, felicitar a los organizadores de este evento, porque esta actividad también es un paso en ese trabajo que tenemos que hacer de fomentar la cultura de rendición de cuentas, de transparencia para la ciudadanía. Muchísimas gracias por esta oportunidad y éxitos en esta actividad. Buenos días a todas y todos. Muchas gracias, doña Florita. De inmediato damos la palabra a la defensora de los habitantes, señora Montserrat Solano Carboni, quien nos transmitirá un importante mensaje y dará por inaugurada esta actividad. Doña Montserrat. Muy buenos días. Don Gerardo Gutiérrez, presidente del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas, muchas gracias también por recibirnos en este colegio. Señora Florita Sofeifa, en representación de la ministra de Mideplan. Señor Kylie Howe, conferencista invitado, muy bienvenido también al país. Muy buenos días a todas y a todos. Reciban un saludo muy cordial y muy caluroso y una cordial bienvenida al Foro Anual sobre la Transparencia como Estrategia contra la Corrupción, que este año se abre con la propuesta de que conversemos sobre la transparencia en la era digital. Y es que debemos
reconocer la urgente necesidad de establecer como punto de partida de nuestra reflexión que la transparencia no es una opción, no es tampoco una graciosa concesión del Estado, es un deber que viene implícito en la propia función pública que desempeñamos los y las servidoras públicas. El ejercicio de este deber conlleva para las autoridades públicas el dotarlo de contenido, de forma tal que se logre el fin último perseguido. Administraciones para los ciudadanos que respondan a sus necesidades, que garanticen y promuevan el ejercicio de los derechos humanos y, por ende, el mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Podemos indicar que dotar a la transparencia de contenido implica trabajar en al menos 3 grandes temas. En primer lugar, contribuir en hacer efectivo el derecho humano de acceso a la información, como lo mencionaba doña Florita. Y esta es una arista que muchas veces nos olvidamos cuando hablamos de transparencia. No se trata, por eso decíamos, de una alegre concesión, sino de un verdadero derecho humano que a través de la generación y divulgación de la información pública, respetando los más altos estándares internacionalmente instituidos, como lo son el principio de máxima divulgación, de publicidad, de transparencia, así como un sistema de restricciones o excepciones claramente establecido y procedimientos expeditos para obtener la información. Y como decía doña Florita, esto exige por parte del Estado las 3 obligaciones básicas en relación con cualquier derecho humano: la de respetar, obviamente, la de proteger y la de garantizar, y eso también implica adoptar políticas públicas hacia una mayor transparencia. El segundo tema para hablar de transparencia es trabajar en los procesos y procedimientos que permitan contar con datos abiertos, que cumplan a su vez con las características que se exigen para que se puedan denominar de esa manera, es decir, datos completos, primarios, periódicos, accesibles, no discriminatorios, sin licencia o requerimientos especiales para su acceso. Y en tercer lugar, fortalecer los procesos de rendición de cuentas y de participación ciudadana, estableciendo una efectiva interacción entre las personas y las administraciones públicas y generando con ello modelos de gobernanza donde las decisiones se nutran de la participación de todos los sectores sociales involucrados. Es en el trabajo efectivo en cada uno de estos ámbitos que las tecnologías de la información y la comunicación cobran especial relevancia. En un mundo interconectado como el que vivimos, con un uso intensivo de la tecnología, en el que cada minuto se genera y comparte información de forma ilimitada, y no dudo que muchos de ustedes probablemente en este momento también lo estén haciendo, porque está en todo momento con nosotros, el ejercicio de los derechos humanos, en especial el ejercicio humano de acceso a la información, así como la interacción entre las administraciones públicas y los ciudadanos, se redefine por una suerte de inmediatez y transparencia que solo puede contribuir en generar una gestión pública mucho más eficiente y mucho más eficaz. Recientemente se nos presentaban por parte del regulador las estadísticas del sector de telecomunicaciones, determinándose que nuestro país cuenta con una penetración total de dispositivos móviles del 149%. Es decir, poco más de 7 millones de líneas móviles, de las cuales el 89% tiene acceso a Internet. Además, el acceso a Internet desde redes fijas muestra una penetración de uso de 10,8%, todo lo cual nos permite concluir que existe un uso intensivo de la tecnología, especialmente utilizada para el acceso a Internet, y además de manera inmediata, porque la mayor parte de la gente lo hace desde sus teléfonos. Ahora, estos datos, ¿cómo redefinen las relaciones entre la administración y los ciudadanos? Esa inmediatez que permite el uso de la tecnología se traduce en un ejercicio del derecho de participación en los asuntos públicos muchísimo más intenso. Las personas demandan más información, quieren esa información ya y exigen una buena calidad en la misma.
Además, la administración se encuentra ante el reto de dar respuestas a esas demandas, pero además de aprovechar las bondades de la tecnología, de la información para acercar la gestión pública a las personas, hacerla muchísimo más participativa, más eficiente, más oportuna y sobre todo más transparente. La transparencia en la era digital exige innovación, capacidad de atender las demandas ciudadanas de información y participación de una forma más eficiente y oportuna. Una administración pública transparente debe disponer de las herramientas necesarias que permitan a los habitantes hacer una correcta fiscalización de la actividad política, de la actividad administrativa y, por qué no, también de lo social. Es así como el día de hoy nos convocan diferentes expositores que permitirán ilustrar y espero también motivar cómo utilizar las tecnologías de la información en la promoción de la transparencia, procurando además acercar la administración a las personas, así como incidiendo efectivamente en ámbitos de la vida cotidiana de los habitantes, especialmente en la prestación de los servicios públicos de forma determinante y efectiva. También nos complace que en el marco de este foro, en horas de la tarde, la Defensoría de los Habitantes pueda dar a conocer a la institucionalidad costarricense el índice de transparencia del sector público costarricense. Este es un instrumento elaborado en asocio con el SICAP, la Universidad de Costa Rica y Gobierno Digital. Y buscamos que este índice pueda permitir evaluar la información que contienen los sitios web de 100 instituciones públicas en materia de transparencia, estableciéndose 4 grandes dimensiones de trabajo que son el acceso a la información, la participación ciudadana, la rendición de cuentas y datos abiertos, a los cuales ya me he referido. Es la intención de la Defensoría de los Habitantes promover el continuo mejoramiento de la gestión pública costarricense de cara al respeto efectivo de los derechos humanos, para lo cual la evaluación que se realizará permitirá identificar un punto de partida en los temas enunciados, así como los principales retos de la institucionalidad costarricense. Agradezco a todas y todos los que hoy nos acompañan por ser aliados en esta noble tarea de insistir en nuestro país la transparencia como una diaria exigencia que responde a la consideración vital de la persona y la protección de sus derechos como el centro de cualquier acción pública. Así que muchísimas gracias y auguro un muy fructífero foro este año. Muchas gracias. Muy bien, de esta forma damos por inaugurada este importante foro. Voy a pedirle, antes de pasar a la videoconferencia, a los señores del panel principal que nos acompañen ya al auditorio. Vamos a dar inicio de Colombia con la videoconferencia. Así que, por favor, muchas gracias. Donde ustedes gusten, señores. Me parece que ya casi estamos listos para tener la videoconferencia desde Colombia, la cual vamos a tener a cargo de la señora Joana Pimiento Quintero, quien es la directora de Gobierno Digital en Línea de Colombia, quien nos va a contar la experiencia de este país en materia de transparencia digital. Doña Joana Pimiento, bienvenida, está en Costa Rica con el Foro de Transparencia Internacional. Hola, buenos días. ¿Ahí me están viendo? Perfecto, listo, bueno, muy bien. Buenos días a todos. Un saludo muy cariñoso desde acá, desde Colombia. Yo soy Joana Pimiento, directora de la Estrategia de Gobierno en Línea acá en Colombia. Le mando un saludo muy especial a todos los asistentes y en particular al presidente del Colegio de Profesionales de Ciencias Económicas, a la ministra de Planificación
existe la implementación de los temas de transparencia en Colombia y en particular cómo estamos haciendo pues ese despliegue de los temas de transparencia en realidad utilizando los medios electrónicos, la tecnología, internet y diferentes canales digitales que nos facilitan desarrollar todo este proceso. Tengo una presentación que voy a compartir desde acá, un segundo, y les voy a ir conversando mientras que hacemos la presentación. Entonces, ya estamos acá compartiendo. Por favor, ¿me confirman si se ve ya la presentación? ¿Aún no? En este momento. ¿Se ve? Ok. Ok, perfecto. Nuestra presentación pues de lo que trata es de presentarles a ustedes cómo hemos fomentado esos esquemas de transparencia en el gobierno de Colombia. Entonces, para empezar, tengo previsto contarles sobre 4 temas. Un primer tema que es todo el marco regulatorio que hemos implementado e institucional. El otro, segundo tema, son proyectos que hemos impulsado desde el gobierno electrónico para apoyar la transparencia. El otro tema son los instrumentos de medición. Y finalmente, los desafíos que estamos afrontando en este momento. Vamos a empezar entonces con la parte institucional. En Colombia, en el año 2014, se expidió la Ley de Acceso a la Información. Esta ley, aunque fue un poco después que digamos, del tiempo en que la desarrollaron varios de los países en Latinoamérica, pues nos permitió recoger precisamente esas experiencias que han tenido otros países en ese proceso de implementación. La ley lo que hace es definir como el marco general regulatorio e institucional en el cual se facilita a los ciudadanos el acceso a la información, porque de todas maneras el acceso pues ya está planteado como un derecho desde nuestra Constitución. Pero acá se instrumentaliza mucho más cómo se facilita ese acceso y cómo se promueve la transparencia desde las instituciones públicas. Adicional a esa ley existe el decreto de gobierno en línea, que es es un decreto que nosotros permanentemente renovamos y en el cual incluimos las directrices de lo que deben desarrollar las entidades públicas para poder ser cada vez más modernas, más eficientes, más transparentes. Ese decreto se renueva periódicamente con el fin de incluir nuevas tendencias, nuevos objetivos, porque pues no es el tema de involucrar tecnología y de ir ajustando y transformando los procesos en las instituciones, no es un tema que sea estático, sino que precisamente por la misma dinámica tenemos que estarnos adaptando y ajustando a nuevas necesidades de los ciudadanos, pero también a nuevas tendencias en el ámbito de lo digital. En Colombia, al inicio de este año, se hizo un esfuerzo por generar decretos sectoriales. Por eso ustedes ven ahí en la presentación, en la segunda viñetica, que aparece Decreto de Gobierno en Línea 2573 de 2014, pero también aparece el Decreto Sectorial 1078 de 2015. Porque el gobierno hizo un esfuerzo por consolidar todos los decretos relacionados con diferentes sectores en decretos únicos sectoriales. Entonces, esa parte que se regulaba de gobierno en línea ahora hace parte del decreto sectorial del sector de tecnologías de la información y las comunicaciones. Adicional, digamos, a este marco normativo que ya traza como el horizonte y los objetivos de lo que queremos lograr, existe un ejercicio de articulación institucional para el diseño, la promoción y la implementación de esa reglamentación o ese marco normativo. Y también existen esquemas de medición para evaluar el avance y el impacto de esa política. En este siguiente slide lo que vemos un poco es el desarrollo de lo que incluye la ley, que es el marco de transparencia de acceso a la información pública. Ahí básicamente esa ley, ¿aló? No sé si me están oyendo, porque ahí perdí como la señal. ¿Sí? Sí, perfecto, ok. En esa ley
hay como el desarrollo de tres grandes temáticas. Por un lado, los temas de transparencia activa, por otro lado, los temas de transparencia pasiva y finalmente los instrumentos de gestión pública. En transparencia activa lo que hacemos es definir las directrices para que se publique una información mínima, como por ejemplo la información contractual, la información de los trámites que digamos, o de los servicios que ofrecen las entidades públicas, y también pues la publicación de los datos abiertos. Ahí se promueve pues que las entidades hagan una oferta de información adecuada sin depender de que un ciudadano la esté solicitando. En transparencia pasiva ya nos referimos a ese proceso que se genera cuando un ciudadano hace una solicitud, y ahí en la ley se establecen pues las pautas a través de las cuales se tienen que atender esas solicitudes de acceso a la información pública. Finalmente, en la ley existen unos instrumentos para la gestión de la misma política, y ahí existe, por ejemplo, el registro de activos de información, que es como un inventario en donde todas las entidades tienen que identificar qué tipo de activos de información tienen, qué características tienen, cómo se pueden acceder, y esa información es absolutamente pública y además debe permanecer actualizada. De otra parte está el índice de información clasificada, que lo que hace es identificar cuál de todos esos, digamos, de esos activos de información que tienen las entidades, cuáles son información clasificada o confidencial o que está sujeta a algún tipo de protección de datos, y cuál es absolutamente pública y que se puede poner disponible y que puede ser también reutilizable por cualquier actor. El esquema de publicación de información es un instrumento que se genera en la ley con el fin de que, como no todo está abierto, toda la información es abierta ni está disponible, se haga como un plan específico para que lo que no esté se tenga disponible. Entonces, este esquema de publicación de información lo que hace es básicamente establecer esas pautas para que las entidades, lo que no han podido abrir o disponer hacia el ciudadano con un acceso público, lo vayan haciendo. Y también pues integran todos los instrumentos relacionados con los programas de gestión documental, en los cuales pues se garantiza que toda esa información que se tiene se pueda preservar, se pueda conservar y posteriormente se pueda recuperar. Ese es el marco general de la ley. En cuanto a los lineamientos y las directrices de gobierno en línea, en general lo que se hace es incorporar todos los temas de transparencia en uno de los pilares de nuestra estrategia de gobierno en línea. Existe digamos, en la estrategia existen 4 pilares. Un pilar es utilizar precisamente la tecnología para promover un gobierno abierto, dentro de los cuales pues tenemos precisamente que promover que haya mayor acceso a la información pública, que haya rendición de cuentas, que promovamos el tema de datos abiertos, que haya ejercicios de innovación y de colaboración abierta. Todo esto utilizando la tecnología. También hay otro componente que tiene que ver con utilizar la tecnología para mejorar los servicios a la ciudadanía, es decir, hacer que todos esos trámites y servicios y procesos por los que hacemos pasar a los ciudadanos para que accedan a un derecho, para que cumplan un deber, pues sean mucho más ágiles, efectivos a través de la tecnología. Un tercer pilar, que es el de TIC para la gestión, que lo que busca es precisamente que la gestión de las entidades públicas sea óptima y excelente gracias al uso de tecnología. Pues todos sabemos que a veces tenemos unos servicios hacia los ciudadanos muy modernos, pero resulta que en el back office, al interior de nuestras entidades, todo lo estamos haciendo manualmente. Y eso no es óptimo. Y también la gestión de la información se está haciendo de manera manual, sin clasificar, sin tener todos los lineamientos relacionados con seguridad y privacidad de la información y cuidado de la información, que pues tiene un impacto si no se atiende. Entonces, por eso hacemos un énfasis en ese componente. Y el último componente tiene que ver precisamente con seguridad y privacidad de la información. En la estrategia de gobierno en línea de Colombia, lo que se hace es que alrededor de esos pilares se ponen unos objetivos que deben cumplir las entidades, unas metas en el corto, mediano y largo plazo, y vamos evaluando que se vayan cumpliendo. Y precisamente, como les decía, en el componente de TIC para gobierno abierto, pues hacemos toda esa promoción del uso de la tecnología para fomentar aún más la transparencia.
En el tema de articulación que les mencionaba, que es otro componente muy importante para poder implementar la política de transparencia, participamos varias entidades. La Presidencia de la República encabeza este ejercicio de coordinación de todos los temas de transparencia a través de una Secretaría de Transparencia que ellos tienen. Y además hay otra serie de actores que ayudamos tanto en el diseño como en la implementación de la política. Ahí aparece el Ministerio de Tecnologías de Información y las Comunicaciones, el Ministerio de Educación, el Departamento Administrativo de la Función Pública, el Departamento Nacional de Planeación, el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, el Archivo General de la Nación, y todos trabajamos en pro de diseñar todos los instrumentos necesarios para que la política se haga realidad en las instituciones públicas y pues beneficiar así a los ciudadanos de un mejor acceso a la información. De otro lado, para el cumplimiento adecuado de la política, pues tenemos a la Procuraduría General de la Nación, quien está vigilando permanentemente que esta política esté cumpliendo con sus objetivos. Los proyectos, a continuación ya vamos a entrar en los temas ya más relacionados y en mayor profundidad con temas de gobierno electrónico. Y lo que voy a hacer es mostrarles algunos ejemplos de proyectos en donde a través de precisamente la estrategia de gobierno electrónico de Colombia hemos promovido y hemos apoyado pues que haya mayor transparencia. Nuestra estrategia de gobierno electrónico en el país no es una estrategia centralizada. Nosotros definimos de manera centralizada unas directrices que son coordinadas además con varias instituciones rectoras, la Presidencia, la Función Pública, el Departamento Nacional de Planeación, pero cada una de las entidades es quien implementa la estrategia. Hacemos algunos ejercicios para apoyar algunos proyectos transversales, pero la mayoría de lo que se hace lo hacen directamente las entidades con las directrices y el acompañamiento que les ofrecemos. Entonces estos proyectos que les voy a mostrar son proyectos, les voy a ir contando de qué entidad es la que lo ha desarrollado, porque precisamente pues esa es un poco el desarrollo acá, que es un poco más descentralizado. El primer ejemplo que vemos acá es el portal de transparencia económica. Este portal de transparencia económica fue desarrollado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, quienes son los que manejan todo el presupuesto general de la nación y por las finanzas públicas. Y lo que busca, lo que propone este portal es pues tener visible toda la información de la ejecución presupuestal. Entonces uno entra en el portal y puede saber cuándo y cómo se gastó el presupuesto general de la nación. Y es absolutamente abierto para la consulta de todos los ciudadanos. Entonces cualquier persona puede entrar a este portal y saber qué ha pasado con los ingresos que ha recibido el gobierno y también cómo se han utilizado. En la diapositiva ustedes tienen la dirección web en donde se puede consultar y vemos algunos pantallazos precisamente de la información que está completamente disponible en este portal. Otro ejemplo de transparencia pues en el gobierno de Colombia, que en eso Costa Rica está muy avanzados también, es el tema de la contratación pública. Hace que reciente se llama Colombia Compra Eficiente, que lo que hace es precisamente compras públicas. Y allí pues ellos administran un sistema de información que tiene toda la información de la contratación y es absolutamente público. Y además toda esta información que está en el portal de contratos.gov.co, el portal de datos abiertos, que ya más adelante les voy a contar. Otro ejemplo de proyectos de transparencia en el gobierno de Colombia que tiene que ver también con temas de gobierno digital o de gobierno electrónico es Mapa Social. Mapa Social es una estrategia que lo que busca es tener información disponible de proyectos sociales que hay en todo el país. Y esos proyectos, hacer visible esa información, lo que nos permite es hacer inversiones más eficientes y mirar también cómo se focaliza el esfuerzo a diferentes poblaciones. Logrando, pues al tener toda esta información disponible, se puede tomar, digamos, decisiones de política pública mucho más acertadas. Cuando no se tenía este sistema de información, pues lo que hacíamos era que muchas entidades estábamos impactando con esfuerzos en territorio en donde no estábamos generando el impacto adecuado porque estábamos saturando con una oferta que no necesariamente era la más pertinente para esa zona del país. Entonces,
en este portal lo que se hace es precisamente tener toda la información de proyectos sociales y la inversión en esos proyectos sociales a nivel regional. Otro proyecto también de transparencia en el gobierno de Colombia es el mapa de regalías. Este es un portal en donde se hace digamos, visible la gestión de los recursos de regalías. En Colombia, también hace poco, al inicio del tema de regalías, existían departamentos, ciudades que recibían muchos ingresos por regalías, por ejemplo, del ámbito petrolero o minero. Pero se tomó una decisión para que esos recursos no solamente se quedaran en las ciudades en donde se estaba generando ese ingreso, sino que se distribuyeran a lo largo de todo el país. Y se generó una reglamentación para que se presentaran proyectos que se pudieran cofinanciar con estos recursos de regalías. Con este mapa lo que se hace visible es dónde están esos proyectos de inversión, en qué momento del proyecto están, y también se hace un balance frente a las regalías generadas y los proyectos de inversión que ya se encuentran en curso. La información, como ustedes ven en todos estos portales, es georreferenciada, porque es muy importante, digamos, a veces la información sola, sin el contexto de lo geográfico de la zona en la que está localizada, pues no agrega mucho valor. Nosotros hemos encontrado que esta tendencia de georreferenciar nos facilita el ejercicio, pues, de la definición de políticas y de también la implementación de políticas efectivas. Un tema que sí es transversal, diferente a los que les acabo de mencionar que han sido desarrollados por cada una de las instituciones encargadas de estos temas, es la urna de cristal. Este proyecto es el proyecto, digamos, bandera del gobierno colombiano en temas de participación ciudadana y de transparencia gubernamental. La urna de cristal lo que hace es poner disponible para el ciudadano toda la información de la gestión que está adelantando el Estado y facilitarle el entendimiento de esa información. Y además es un esquema que no solamente está presentando la información de manera precisa y oportuna en el portal de la urna de cristal, sino que tiene una estrategia multicanal que garantiza que tengamos coherencia con esos mensajes. Entonces es multicanal porque no solamente tenemos el portal, sino que esto está unido a un programa de radio en el cual también se unen, digamos, a los esfuerzos y a la comunicación de urna de cristal, a un programa de televisión, a un programa y un ejercicio en redes sociales, a proyectos también de comunicación a través de celulares con mensajería. Aquí utilizamos una tecnología que es no SMS sino UDD, creo que es el nombre, USSD, que lo que permite es enviar mensajes de texto a celulares que son de baja gama, que no son inteligentes y que son los que tiene mucha gente en nuestro país para poder comunicarnos con ellos y enviarles información acertada. En la urna de cristal hay varias cosas que se pueden hacer. Por un lado es el tema de acceso a la información de una manera fácil, didáctica y entendible por los ciudadanos, pero también existen ejercicios de participación. En los ejercicios de participación lo que hacemos son preguntas en las cuales esperamos propuestas y respuestas de la ciudadanía y frente a las cuales también actuamos. Y también hacemos pues que todo lo que esté pasando acá, digamos, apoye que el ejercicio se multiplique. Por ejemplo, en Colombia ahorita vamos a ver algunas cifras, pero el índice de participación en general, no solamente a través de medios electrónicos, es muy bajo. Pero hemos encontrado que la participación en medios electrónicos por parte de la ciudadanía es más activa. Entonces ahí tenemos oportunidades de seguir trabajando con la urna de cristal. Con la urna de cristal, además, a partir de lo que nos ha dicho la gente y de las propuestas que se han hecho, se han tomado decisiones de política, que es lo que hace precisamente efectivo el mecanismo y que se genere confianza por parte de la ciudadanía en el mismo, porque por un lado siempre se responde, porque no es un canal que es como un oído sordo, sino que lo que se escucha se atiende y se responde, y por otro lado, cuando hay una participación y unas propuestas de la ciudadanía, pasa algo. O sea, no es solamente saber y quedarnos con la opinión, sino que con esa información realmente se están tomando decisiones.
La urna de cristal además está apoyada en una fuerza de tarea que trabaja en los temas de redes sociales con todas las entidades públicas. Entonces, a nivel nacional tenemos un enlace en cada uno de los sectores y de las entidades públicas más representativas, que en Colombia, digamos, en la rama ejecutiva son más de 200, y trabajamos permanentemente con estos interlocutores en el tema de comunicación digital del gobierno, y lo que hacemos es que cualquier mensaje que tengamos que desplegar desde el gobierno, o donde necesitamos también recoger información de la ciudadanía, se hace a través de la sinergia que se genera con todos estos actores que están en las entidades públicas. Entonces, un mensaje que se genera en urna se multiplica por las 200 entidades y así llega a mucha más población que si lo hiciéramos de manera aislada. Ese es el ejercicio de urna de cristal, que pues ha sido inclusive reconocido a nivel internacional como un esfuerzo muy importante en temas de acceso a la información y de participación ciudadana. En el ámbito de datos abiertos, entonces, como les mencionaba, en la estrategia de gobierno electrónico del país tenemos una iniciativa o un objetivo que cumplir, que es lograr que la mayoría de la información pública esté disponible en formatos abiertos, que la gente los pueda utilizar para hacer aplicaciones, para hacer análisis, para hacer otro tipo de, digamos, diseño de políticas a partir de lo que se puede aprender de todos estos datos. Entonces tenemos el portal de datos abiertos ya hace varios años, y en ese portal tenemos, pues, esto comparado con países como Estados Unidos o Reino Unido, no es tan alto en términos de número de datos, de conjuntos de datos que están disponibles allí, pero nos hemos ocupado de que esos datos que estén disponibles realmente se utilicen y estén permanentemente actualizados, porque en estas estrategias de datos abiertos no se trata simplemente de que abran pues todo lo que haya, sino que en realidad esos datos se utilicen. Entonces tenemos 1.355 datasets en este momento, que corresponden a más de 500 entidades, y aquí lo interesante es que de esas 500 entidades que están publicando, más de 400 son del ámbito territorial. Es decir, cada los que son más de 1.000, estamos promoviendo esa cultura de la transparencia y se ha dinamizado, pues, inclusive de una manera más amplia. Otros ejercicios digamos, de transparencia que se ven a nivel territorial son estos dos que les muestro en esta diapositiva. Uno tiene que ver con el portal de democracia participativa, que es un ejercicio de Barranquilla, en donde se hace una intervención de la ciudadanía definiendo y deliberando sobre temas públicos en el ámbito de las juntas de acción comunal. Aquí en Colombia funciona que en los barrios existe una junta de acción comunal con representantes de las personas que viven en ese barrio, y en esa junta se toman decisiones que impactan pues el bienestar de esa zona o de ese barrio. Entonces, este es un ejercicio que se ha hecho en Barranquilla y que utilizan medios electrónicos además, y que ha sido muy eficaz, e inclusive pues estamos viendo cómo replicar esa experiencia de Barranquilla a varias otras ciudades, porque ha agilizado muchísimo los procesos de toma de decisión a ese nivel, que es mucho más local que inclusive pues un municipio, sino que ya se va a un barrio, y agregando todos esos esfuerzos pues están atendiendo mejor las necesidades de todo el municipio o de la ciudad de Barranquilla. Aquí ustedes ven pues algunas de las imágenes de ese portal de democracia participativa. Otro proyecto de transparencia en gobierno en Colombia es este sistema de participación ciudadana que se llama Informando. En ese sistema, que es de la ciudad de Pasto, en Nariño, en Colombia, hacia el sur de Colombia, lo que se hace es que estamos teniendo información de eventos y situaciones que se presentan en Pasto, y a partir de esas situaciones pues podemos empezar a tomar decisiones. Quiero continuar con la parte de medición de todo esto. Entonces ya vimos en primer lugar cómo es el marco normativo, cómo está desarrollado, y vimos también algunos ejemplos del despliegue de esa política de acceso a la información, tanto a nivel nacional como local, como también, digamos, de ámbito como transversal y que cubra a todo el país.
Desde el tema de gobierno electrónico en Colombia hemos diseñado un índice, que es el índice de gobierno en línea, por eso dice índice GEL, que se aplica a nivel nacional y territorial. Ese índice lo que hacemos es medirlo anualmente para evaluar el seguimiento y el avance en la implementación de temas de gobierno electrónico a nivel nacional y territorial. Y nos permite pues también evaluar los diferentes componentes dentro de esos, pues cómo estamos impactando los temas de gobierno abierto. Otros estudios que hacemos son relacionados ya con medidas más cualitativas, para mencionar cómo está haciendo uso de los medios electrónicos por parte de la ciudadanía, que son los estudios especializados que ustedes ven en la segunda columna. Y por otro lado, también trabajamos en los temas de evaluación de impacto. Realmente en los temas de evaluación de impacto, en temas de gobierno electrónico, hay muy poco, pues aquí en Colombia. Estamos empezando a trabajar, sobre todo por recomendación de la OCDE, en profundizar un poco más en esa evaluación de impacto para que sea mucho más sistemática, porque hoy en día tenemos evaluaciones de impacto como muy puntual, como en el dibujito que estamos presentando, lo tenemos publicado completamente abierto pues en nuestra página web. Y ahí lo que hacemos es que se publica toda la información relacionada con cada uno de los componentes y tenemos unos subíndices. Y esos subíndices nos permiten identificar el grado de avance de las entidades en el cumplimiento de las metas que hemos trazado en el decreto. Dentro de eso pues miramos si están publicando información, si están publicando y haciendo que se utilicen los conjuntos de datos abiertos, si están haciendo pues que las empresas consulten también y utilicen su información, y además si están haciendo la promoción de participación ciudadana a través de medios electrónicos. En el siguiente slide ya ustedes ven algunos de los análisis que podemos sacar con los estudios cualitativos de los que les hablaba. Entonces, por ejemplo, en Colombia el 50% de los colombianos obtienen información del sector público a través de medios electrónicos, que es un porcentaje bastante alto. De hecho, prefieren este canal para informarse. Solamente el 11% participa en la definición de políticas por medios electrónicos. Ahí es donde está, digamos, el balance que les mencionaba anteriormente, en donde, pues, si tenemos en cuenta que como país tenemos un índice bajo de participación en ejercicios democráticos como el voto, aquí tenemos un 11% de participación que ha venido creciendo y que notamos que existe una preferencia a esos ejercicios de participación en medios electrónicos versus los ejercicios de participación presenciales. De otro lado, tienen el 85% de las entidades nacionales tienen más del 50% de su información básica publicada ya. En la ley de acceso, que les mencionaba al inicio de esta presentación, se establece cuál es esa información básica que deben publicar las entidades de manera proactiva. Pero no necesariamente ya todas las entidades lo están cumpliendo, solamente en este momento el 85% de las entidades tienen más del 50% de información de la que le pedimos publicar, o sea, todavía nos hace falta un camino por recorrer, y pues estamos trabajando en eso. En las entidades nacionales, el 55% de las entidades nacionales está publicando conjuntos de datos. Y de esos pues se está promoviendo el uso pues del 95% de los datos, que era lo que les mencionaba anteriormente, que pues nosotros estamos garantizando que los datos que se abren son para algo y se utilizan, no estamos haciendo como una oferta así masiva de datos sin tener como una demanda relacionada con esa apertura. Y también en el ámbito nacional, el 89% de las entidades usa los medios electrónicos en los procesos de rendición de cuentas a la ciudadanía. Eso se ha visto, digamos, aquí en Colombia sí tenemos muy buenas prácticas en el ejercicio de rendición de cuentas a través de medios electrónicos. Hace poco tiempo en el departamento de Antioquia,
con más de 100 municipios, por ejemplo, se hizo una rendición de cuentas simultánea a todos los alcaldes, que son más de 100, para poder, digamos, presentarle al ciudadano de manera agregada toda la gestión que se había hecho en el departamento, con una interacción mucho más fluida que la que se puede dar en un ejercicio tradicional de rendición de cuentas. Entonces, estos son ejemplos de la aplicación de los instrumentos de medición a partir de estudios y de ver también cómo está la ciudadanía relacionándose con esa oferta que está generando el Estado. Tenemos pues otros indicadores. El 57% de las entidades tiene más, ese es el que le mencionaba, estos son en el ámbito territorial. En el ámbito territorial, más de la mitad de los municipios también están publicando más del 50% de la información básica. El 28% de los municipios publican conjuntos de datos, pero nosotros el 28% pues son bastantes municipios, porque nosotros tenemos más de 1.100 municipios en Colombia. Se encuentran el 53% de los municipios que todavía no han abierto esos datos, pues ya se encuentran en proceso de estructurar datos para empezar a abrirlos, y también en un muy alto porcentaje se están utilizando los medios electrónicos en el proceso de rendición de cuentas a la ciudadanía. Bueno, después de todo esto, ¿hacia dónde vamos? Entonces, tenemos varios desafíos que debemos enfrentar, dado que, digamos, los temas de oferta, de información se están dando, pero no necesariamente la utilización de esa información se está dando. Entonces, voy a darle acá un poco más rápido a la diapositiva para poderles mostrar, digamos, el panorama. En primer lugar, pues debemos hacer que continuemos con el proceso de publicación de información. Como vemos, todavía tenemos retos para enfrentar ahí. Hay algunas entidades que todavía no publican toda la información pública que por ley debería estar disponible, y pues ahí debemos trabajar un poco más. Hay que impulsar mucho más los temas de análisis de la información. Para lograr que las entidades, los ciudadanos y cualquier tipo de interesado pueda comprender, estudiar y analizar los datos disponibles. Por ejemplo, en el caso de datos abiertos, la reflexión a la que llegamos es que pues un dataset no lo entiende un ciudadano del común, pero cuando yo pongo esos datos en un mapa o los pongo en una aplicación que ya le genera algún tipo de valor, pues es mucho más fácil el análisis de esa información por parte del ciudadano, pero también que haya interés de la ciudadanía por hacer esos análisis. Aquí en Colombia es muy poco, digamos, el desarrollo que ha tenido este tema de análisis de la información. Recientemente veíamos que en periódicos hay muy pocos representantes, son muy pocos los interesados, y pues necesitamos trabajar mucho más en ese ámbito de explotación de la información para esos propósitos, y no solamente pues para hacer aplicaciones. Y eso tiene que ver también con el siguiente tema, que es la identificación de usos. No solamente el uso de la información es para beneficio, digamos, individual, porque se quiere hacer una consulta, o para hacer aplicaciones, que es lo que tradicionalmente estábamos haciendo, sino que hay que pensar más allá de eso y ver cómo esa información inclusive es utilizada por la misma administración pública para tomar decisiones de política, inclusive para testear políticas. Si tenemos la información suficiente, nosotros antes de tomar una decisión errada del gobierno podríamos simular el efecto que se puede generar con los datos que tenemos, y así evitar pues impactos negativos de pronto antes de tomar la decisión. Trabajar de todas maneras aún más en la co-creación de soluciones. Nosotros en Colombia impulsamos el tema de que con los datos abiertos empezamos a hacer maratones de desarrollo, y con esos maratones hacíamos aplicaciones que resolvían problemas sociales. Pero ¿qué pasó? Eso generó una serie de vicios que no generaban una sostenibilidad del proceso. Entonces, los desarrolladores se nos estaban volviendo cazapremios, entonces venían solamente por el premio, pero no había un esfuerzo sostenido para esto. Las entidades no necesariamente, digamos, garantizaban la continuidad y la sostenibilidad de esas aplicaciones, entonces se hacían muchas aplicaciones muy buenas, que finalmente después las entidades
en el segmento poblacional al que estaban dirigidas y pues se perdía todo ese esfuerzo y entonces necesitamos generar ahí un esquema mucho más robusto. En este momento estamos trabajando en crear un ecosistema de innovación pública en el cual esos desarrolladores que estaban de pronto cazando premios ya no sean solamente cazapremios, sino que sean emprendedores y puedan desarrollar empresas con servicios de gestión pues que ayuden en lo público. Entonces estamos trabajando precisamente en eso con el Banco Mundial, armando todo el ecosistema para garantizar que esa co-creación de soluciones sea mucho más efectiva y pues que sí funcione en un ciclo pues mucho más sostenible que el que tenemos hasta el momento. Y pues también tenemos retos, como les decía, en el tema de seguimiento y evaluación, porque en la evaluación estamos muy bien en saber cómo vamos con los índices, porque podemos identificar cómo avanzan las entidades, avanzamos en los estudios de percepción de cómo los ciudadanos perciben, digamos, el acceso a la información y todos los mecanismos de los que estamos disponiendo, pero no necesariamente estamos avanzando mucho en los temas de impacto. Y en temas, por ejemplo, como datos abiertos, es muy importante empezar a evaluar ese impacto para poder identificar oportunidades y también ver en dónde estamos haciendo inversiones o esfuerzos que no están generando mayor valor. Otro de los desafíos, además de todos los que les acabo de mencionar, es ver cómo logramos comprender y usar un lenguaje claro en la relación Estado-ciudadano, en donde garanticemos mayores niveles de accesibilidad y usabilidad. Ya en Colombia estamos haciendo varios ejercicios tratando de convertir esa información que de pronto en las entidades públicas, por estar ajustadas a normatividad, pues se presentan al ciudadano también en ese esquema de normativo que no es tan comprensible. Entonces lo estamos volviendo un lenguaje mucho más claro, mucho más sencillo a través de diferentes aplicaciones, y también estamos haciendo que no tengan que ir a múltiples sitios, porque con el despliegue del gobierno electrónico pues hay muchísimas páginas web, muchísimos sitios en medios electrónicos de las entidades públicas que ya el ciudadano se pierde entre tanta cosa. Entonces estamos tratando de organizar varios portales, pues no va a ser uno solo seguramente, pero sí varios que estén centralizando el acceso a esa información para que sea mucho más fácil para la ciudadanía. Y también tenemos que avanzar en los temas de información, porque la información pues es todo, y hay todo tipo de información. Entonces ahí ya no solamente pues tener formatos en datos abiertos y en formatos reutilizables, sino que tenemos que utilizar información que no sea, integrar información que no necesariamente está estructurada, y ahí pues tenemos que trabajar en ver también cómo esa información que está en diferentes partes se vincula, se relaciona y genera más valor combinado. Entonces ahí estamos también trabajando en esos retos de cómo facilitar e integrar toda esa información. Como les mencionaba, pues también en el tema de datos abiertos y de innovación pública, estamos valorando cómo estamos en ese momento en nuestro ecosistema. Y ese ecosistema, pues ahí ustedes ven en la grafiquita, según la valoración del Banco Mundial, cómo estamos un poco en cada uno de los temas. Tenemos una fuerza muy grande en temas de liderazgo, en temas de legislación, en temas de organización para promover los datos abiertos y la innovación pública con esos datos. Pero hay algunas debilidades, por ejemplo, en temas de la financiación, de la demanda, de la misma calidad de los datos, que tenemos que homogeneizar un poco y trabajar para que ese ecosistema realmente funcione. Porque ella me escucha unos segunditos después. Vamos a abrir un espacio de preguntas. Tenemos varias, hemos seleccionado 3 nada más por un asunto de tiempo, pero les prometemos que todas, que son bien importantes, algunas coinciden, se las vamos a hacer llegar a doña Joana, y de algún modo, porque tenemos los correos electrónicos de ustedes, se los vamos a hacer llegar. Entonces, doña Joana, tenemos 3 preguntas para usted. La primera dice así: observando que existe un déficit en cuanto al cumplimiento de la ley sobre la información dispensada en línea, disponible en línea, ¿qué se previó en esa misma legislación sobre el tema de sanciones y cómo opera en la práctica? No sé si necesita que se la vuelva a leer. Voy a leerla porque esta está muy complicada rápidamente. Observando que existe un déficit en cuanto al cumplimiento de la ley sobre la información disponible en línea, ¿qué se previó en esa misma legislación sobre el tema de sanciones y cómo opera en la práctica? La segunda pregunta dice, una consulta sobre la experiencia colombiana: ¿cómo fue el proceso
de lograr el gobierno abierto en temas como neutralidad tecnológica, neutralidad en la red y interoperabilidad. Y la tercera pregunta, para el acceso a la información a la ciudadanía, ¿han trabajado en colaboración con algún ámbito de la bibliotecología? Ya que estos profesionales ayudan con el conocimiento, perdón, no entiendo mucho la letra, con el conocimiento previo de la gestión de la información. Voy a leer esta última de nuevo. Para el proceso de la información de la ciudadanía, ¿han trabajado en colaboración con algún ámbito de la bibliotecología? Ya que estos profesionales cuentan con el conocimiento previo de la gestión de la información. Ok. ¿Quieren que les responda o...? Sí, la idea es que usted nos ayude contestando estas tres preguntas acá en el auditorio. Sanciones que tienen previstas en el caso del incumplimiento de la ley o del decreto de gobierno en línea, sí existen sanciones. El decreto, digamos, traza una línea de lo que se debe hacer, pero los organismos de control nos ayudan a verificar que eso se esté cumpliendo. Entonces ahí trabajamos de la mano de la Contraloría y de la Procuraduría, quienes a su vez hacen sus mediciones y en esas mediciones evalúan el cumplimiento o no de diferentes políticas, incluida la de gobierno en línea. Y en el caso que no se esté cumpliendo, existen sanciones del ámbito disciplinario para los funcionarios pues encargados de cada una de esas entidades. Aunque nosotros sí preferimos como los incentivos. Con respecto a la segunda pregunta, de cómo fue el proceso para lograr el gobierno abierto en términos de neutralidad tecnológica, interoperabilidad y tecnología, que me parece que fue lo que entendí de la pregunta. Nosotros lo que hemos hecho es generar una serie de estándares y directrices que garantizan pues que las cosas sean completamente abiertas y neutrales tecnológicamente. Y esos estándares están consignados en un documento que es el marco de referencia de arquitectura del gobierno, que permite pues facilitar ese proceso de integración después de información porque estamos basados en estándares. Con respecto a la última pregunta de si hemos integrado profesiones como la bibliotecología en el diseño de toda esta política, a nivel institucional precisamente hace parte de la implementación de la política de transparencia al Archivo General de la Nación. Y el archivo en Colombia es la autoridad, digamos, encargada de todos los temas de gestión documental y al cual pues digamos están afiliados todos los bibliotecólogos, los archivistas y demás. Y nosotros trabajamos muy de la mano con ellos porque sabemos que todo el ciclo de gestión de la información pues está también digamos acompañado de estos procesos de gestión documental en los cuales pues los bibliotecólogos, los archivistas y las entidades como el archivo pues nos dan un soporte fundamental. Entonces trabajamos articuladamente completamente con ellos. Doña Joana, nosotros de nuestra parte esas son las tres preguntas que tenemos algunas otras que tenemos que enviarles. No sé si usted quiere cerrar con alguna otra cosita más, tenemos 3 minutos más para cerrar antes de pasar a... Contarles que el tema de transparencia pues involucra a muchos actores y es muy importante la articulación de todos estos actores. Desde nuestro ámbito, que es el de la incorporación de la tecnología, pues procuramos que esa tecnología facilite todo tipo de procesos de transparencia y de acceso a la información por parte de la ciudadanía. Y eso es un aspecto fundamental. No podemos trabajar políticas de acceso en donde no estemos trabajando de manera articulada, tanto las instituciones como la sociedad civil, pensando siempre en generar pues beneficios al ciudadano. Entonces creo que ese es el mensaje como más importante de este tipo de políticas de transparencia.
Muy bien. Desde acá, doña Joana, le damos nuestro agradecimiento. Muchas gracias por el tiempo dispensado y por favor un aplauso que se escuche hasta allá. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Le deseamos un buen día. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Bien, vamos a pasar al break, unos minutitos, 15 minutos, 20 minutos máximo, y ya casi estamos de vuelta. Muchas gracias. Bueno, gracias. Ahí te paso, Ángela. Chao. Listo. Esto es muy complejo porque no hay como que se siente como un robotcito hablando. ¿Ah? ¿Aló? ¿Giovanni?
Gracias.